En misión de comunión para un nuevo comienzo. Este es el título de la conferencia que ahora vamos a tener sobre un tema que es especialmente importante en nuestro tiempo. Todo está interconectado, nos dice la ecología. Existe mucha desconexión y enfrentamiento, mucha fragmentación y guerra, nos dice nuestra historia de hoy. Pero habrá en la humanidad personas, grupos llamados a crear conexiones. ¿Existirán personas con una misión de comunión? ¿Habrá comunidades que sean una auténtica parábola de comunión y de interconexiones? Entonces estaremos ante un nuevo comienzo. Y esto es lo que deseamos explicitar a la hora de hablar de comunidades en misión de comunión. Comienzo esta reflexión haciendo alusión a un escritor laico norteamericano, Rod Dreher, que ha escrito un libro titulado La opción benedictina, una estrategia para los cristianos en una sociedad post-cristiana. Ya el título resulta enormemente sugerente. La opción benedictina no quiere decir que tengamos que optar por el Papa Benedicto en lugar de optar por el Papa Francisco. No es a esto a lo que Rod Dreher se refiere. Se refiere más bien a la opción que hizo San Benito en su propio tiempo, hace ya tantísimos siglos, en el contexto de la decadencia del Imperio Romano, la opción benedictina. ¿Y por qué esta alusión a la opción de San Benito? Rod Dreher descubre que la generación del milenio ha comenzado a abandonar la Iglesia en proporciones sin precedentes. Rod Dreher contempla el cristianismo como una poderosa fuerza de choque contra el individualismo y el secularismo de nuestra sociedad. Una poderosa fuerza de choque contra una sociedad fragmentada, dividida en partidos, en guerras, en divisiones, en conflictos permanentes. Y una poderosa fuerza de choque contra una sociedad cada vez más secularizada, más alejada del misterio, de lo trascendente, del mundo de la espiritualidad. Y por esto el cristianismo necesita emerger dentro de este contexto del siglo XXI, ofreciendo modalidades creativas para vivir nuestra fe con alegría, como una gran profecía ante el individualismo y el secularismo. ¿Y cuál es la solución? Para la opción benedictina, según Rod Dreher, crear pequeños grupos, pequeñas comunidades que vivan intensamente la fe. Comunidades contra el individualismo y comunidades contra el secularismo que hoy se hace tan patente en nuestra sociedad. Una forma de vida comunitaria que resulte profecía en el mundo de hoy, como San Benito en su propio tiempo. Cuando el Imperio Romano estaba en una profunda decadencia, entonces emergen las comunidades monásticas inspiradas en el ideal comunitario y trascendente de San Benito. Si Rod Dreher nos habla de la necesidad de nuevos modelos comunitarios, el autor que ahora presento nos habla de la necesidad de crear nuevos relatos. Yuval Noah Harari es un joven profesor de la Universidad de Jerusalén, muy famoso por todas sus obras, una de ellas 21 lecciones para el siglo XXI. Y en este bello libro nos dice que estamos ya en los albores del tercer milenio y que la humanidad se está despertando, está estirando sus extremidades y se restriega los ojos como cuando nosotros despertamos.
Y hasta ahora en nuestra humanidad han prevalecido tres relatos: el relato fascista, el relato comunista y el relato liberal. Y se hace la pregunta, ¿y ahora cuál debe ser el relato emergente? ¿El del fracaso de la historia? Desde 1990, dice él, Internet ha cambiado el mundo. La revolución internautica ha sido para todos nosotros como un gran momento de cambio profundo del que hemos sido testigos. Nos queda ahora la tarea de crear un relato actualizado para nuestro mundo. No el relato fascista, ni el comunista, ni el liberal, cuyos efectos conocemos. Un nuevo relato. Está en nuestras comunidades, en clave de ofrecer también ese nuevo relato. La tercera y última aportación que quiero ofrecer en esta introducción es la que nos hizo Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, en su manifiesto para construir una comunidad global el 22 de junio del 2017. En aquel manifiesto él observaba y constataba la desintegración de las comunidades humanas. Estamos en un momento en el que en la humanidad hay una desintegración fatal entre pueblos, entre comunidades, en familias. Y él ideó que Facebook lideraría un proyecto que haría fácil la construcción de comunidades. Y el propósito era ayudar a 1.000 millones de personas a unirse en comunidades que merecen la pena. Todos nosotros ahora estamos más o menos enredados en esta gran propuesta que el manifiesto para construir una comunidad global pretendía. Somos muchísimos los que de una u otra forma estamos interconectados. Incluso nuestras comunidades están ahora también funcionando en esta misma clave. Comunidades que merecen la pena. Esta es la pregunta que también nosotros nos hacemos. ¿Nuestras comunidades merecen la pena? ¿Entran también dentro de un gran proyecto y un gran sueño de comunión global, de comunidad global? Dreher, Harari y Zuckerberg nos han puesto ya en pista la necesidad de un nuevo modelo comunitario. Entonces ahora ya, en el año 2022, constatamos que profundos cambios en las estructuras familiares e institucionales nos desafían para que nosotros también encontremos nuevas formas de proteger y compartir la sabiduría de la vida en comunidad. ¿Estamos decididos a abrir nuevos caminos que la novedad de Dios nos presenta? ¿Estamos dispuestos a mantener estructuras comunitarias obsoletas que han perdido la capacidad de responder a las necesidades del ser humano contemporáneo? Comunidades sin alma podrán ser el gran atractivo de Dios para enviarnos nuevas vocaciones. Aquí dejamos estas preguntas para iniciar ahora ya nuestra reflexión. Después de la perspectiva introductoria, dividiré esta exposición o conversación en tres partes: comunidad, la difícil comunión; comunidad configurada por la misión; y, finalmente, en misión de comunión. La primera parte, la comunidad, la difícil comunión, nos introducirá en la inquietud, el entramado, la conversación y el principio unificador. La segunda parte, comunidad configurada por la misión, nos presentará el tema de la inclusión dentro de la Missio Dei y la crisis cardíaca, y la condición de comunidades de discípulos y misioneros. Y finalmente, la tercera parte, en misión de comunión, nos ofrecerá los 7 rasgos de una comunidad en misión y de una misión en comunidad, y al final la idea de que otra comunidad es posible también en nuestro tiempo.
En esta primera parte de la conferencia queremos hablar sobre la dificultad que existe a la hora de crear comunidades, porque no tenemos que olvidarnos de que este es un fenómeno importantísimo del cual hay que partir. En segundo lugar, el entramado. Las comunidades tienen todas ellas una trama con diversos estratos, y es importante tener en cuenta todo este entramado para poder construir comunidades con sentido y comunidades significativas. En tercer lugar, toda comunidad tiene también una convocación. La comunidad no nace de sí misma ni del pacto que hacen unas personas con otras, sino de una vocación. Dios nos llama a formar parte de estos grupos, de estas comunidades. No estamos en la comunidad por haber elegido a los demás, sino porque Dios nos ha elegido y nos ha dado compañeros o compañeras. Y finalmente, el gran principio unificador de la comunidad, que es el amor. Y el amor que debe ser comprendido en unas determinadas claves, en las claves en las que Jesús nos dijo incluso que amemos a nuestros enemigos, pero también que nos amemos unos a otros como el Padre nos ha amado. El sector de la inquietud nos habla del bello sueño en contraste con una realidad mediocre. El sector del entramado nos habla de una humano diversidad y la dificultad que hay de crear comunión, pero también las posibilidades que la comunión ofrece cuando nos situamos en diversos niveles. El tercer sector es la convocación. Nos hablará del protagonismo de Dios y también de las comunidades de seguimiento y de discipulado. Y finalmente el principio unificador, el amor como don primero y la mística de vivir juntos. Hablar en abstracto de la comunidad puede parecer muy bello, pero la cuestión se debate en las experiencias comunitarias que solemos tener, y ahí vemos que la realidad, si no es perversa, al menos sí que es muy mediocre. Los más bellos sueños vocacionales se estrellan contra la prosaica realidad de la convivencia comunitaria. Ya el libro del Apocalipsis, en una de sus cartas, se hace eco de esta realidad cuando dice: porque no eres ni frío ni caliente. ¿Podría esto también ser referido a la vivencia y convivencia dentro de nuestras comunidades, ni frío ni caliente? El Salmo 133 expresa un bellísimo sueño. Ved qué bueno, qué grato convivir los hermanos unidos. Es como el ungüento exquisito en la cabeza que baja por la barba de Aarón, que baja hasta el cuello de su vestimenta. Es como el rocío del Hermón, que baja sobre las colinas de Sión, pues allí el Señor concede la bendición, la vida para siempre. Es un salmo que canta la profecía de la comunidad, pero la experiencia que el pueblo de Israel tenía era todo lo contrario. Los hermanos que después se extendían y prolongaban en las tribus, eran tribus de hermanos en lucha permanente entre sí y a veces en lucha destructiva. Tanto es así que se dice que en tiempos de Jesús, de las 12 tribus, ya solo quedaban 2 tribus y otra prácticamente en extinción. Qué bello, qué grato convivir los hermanos unidos, pero la realidad no era así. Caín mata a Abel, luego los hermanos Jacob y Esaú entran en un profundo conflicto. Luego la historia de las tribus de Israel es una historia de hermanos que no viven unidos. En cambio, el Salmo 133 canta la elegía de lo que sería un pueblo de hermanos, una gran comunidad de fraternidad, de sororidad. No es fácil formar una comunidad, más bien es difícil,
¿Por qué? Pues en primer lugar porque no nos hemos elegido unos a otros y la humanidad es muy diversa, las personas somos muy diferentes y cómo encajar las diferencias. Hay diferencias culturales, diferencias generacionales, diferencias nacionales, diferencias también de sensibilidades religiosas muy distintas. Dentro de este conjunto, el liderazgo a veces es deficitario. Quienes dirigen las comunidades no tienen la suficiente inteligencia o tal vez humildad o compromiso para hacer que la comunidad pueda ir limando todas sus diferencias e ir creando contextos de encuentro, de conversación, para que así la comunidad se integre en un contexto mejor. Hay que estar siempre abiertos a un nuevo inicio, porque ser comunidad es gracia, es arte, y el arte no se aprende de un día para otro. La comunidad es camino, la comunidad es verbo, no sustantivo. La comunidad se expresa en verbos, no se expresa en sustantivos. Cada comunidad ha de encontrar su propia forma, pero no es una forma ya intangible, permanente, sino que es una forma en constante transformación. Es verbo, no sustantivo. Porque cuando uno es integrado en una comunidad, uno de nosotros, la comunidad está ahí antes que nosotros, la comunidad nos precede, pero al integrarse un nuevo miembro dentro de la comunidad por su vocación, porque ha sido elegido por el Señor, la comunidad entra en un nuevo proceso de reconfiguración, de modificación. Una persona hace que la comunidad tenga de alguna manera que refundarse, porque la novedad de una persona modifica el sistema comunitario. Y esto acontece a través de un doble proceso. Unas relaciones mutuas que no excluyen a nadie y que por lo tanto reconfiguran todo el mundo relacional. Y una interacción también con el medio ambiente donde la comunidad está ubicada, porque la comunidad es una comunidad misionera, abierta en misión a su contexto. Cada comunidad ha de encontrar su propia estructura, pero no una estructura inmóvil en la cual cada uno tiene que ajustarse para siempre, sino como una estructura modificable, en constante transformación, porque es un organismo vivo. Una comunidad es un organismo vivo. Y aquí empleo la palabra Ubuntu. Ubuntu quiere decir, desde la cultura africana, todos juntos, todos en sinodalidad, todos en camino al mismo ritmo, sin que haya nadie que se destaque por ir demasiado deprisa o nadie que quede relegado por ir demasiado despacio. Ubuntu. Y además una comunidad configurada por la misión de Dios. Dios necesita comunidades para realizar su propio sueño, su propia misión, y entonces son comunidades que tienen que estar estructuradas y siendo modificadas constantemente por la misión que Dios les confía. Y esto se realiza formando equipos, realizando diferentes ministerios, pero no con lobbies de poder y de presión, con personas que se imponen a los demás y que hacen olvidar la Missio Dei y el Ubuntu. Y en torno a un interés compartido. El interés compartido también se puede llamar carisma. Comunidades con carisma. Los equipos son unidades de pertenencia y de comunicación para realizar ese interés compartido. Ponerse juntos es un comienzo. Mantenerse juntos es progreso. Trabajar juntos es un éxito. Las comunidades son redes y cada red tiene su trama. Lo que ahora vamos a conversar puede parecer un poco extraño, porque el entramado de una humanidad tan diversa como se expresa en cada comunidad tiene diferentes niveles y en cada nivel se realiza o no se realiza la comunión. La comunidad no es una casa,
no es el número de una calle, no es un conjunto de habitaciones en las cuales convive un grupo de personas. La comunidad es el resultado de procesos de comunión que Jesús quiso suscitar cuando dijo: «Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, que sois comunidad, si os tenéis amor los unos a los otros». Pero el amor mutuo se topa con una dificultad: el otro es diferente. Pablo esto lo expresó de una manera neumatológica al decir que a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. A uno se le da esto, a otro lo otro y a otro lo otro. Y entonces la comunión consiste en cómo conjuntar tanta diversidad que el Espíritu nos concede. Habría que decir a veces, en lugar de la comunión del Espíritu esté con todos vosotros, lo primero que hay que decir es: la diversidad del Espíritu está con todos vosotros. Y para llegar a la comunión es necesario un proceso de integración mutua que se realiza a diversos niveles, como vamos a ver seguidamente. Detengámonos un momento en la contemplación de la diversidad, o mejor, biodiversidad que nos caracteriza. Así la comprenderemos y la honraremos. Así no nos sentiremos dolidos y sabremos excusar y convivir con los diferentes. Cada uno de nosotros es una realidad compleja. No solo somos espíritu, alma, mente, cuerpo animado. También hay en nosotros una dimensión animal, vegetal, mineral, y así funcionamos. No todo funciona en nosotros desde la buena o mala o indiferente voluntad. Hay reacciones que se activan en el ámbito preconsciente y prevoluntario. Así decimos que entre determinadas personas hay buena o mala química. Hay personas que ante determinadas situaciones enseguida explotan. En otras descubrimos un proceso de depresión creciente que se parece a una progresiva mineralización de su ser, pérdida de vitalidad, de espiritualidad. Cada uno tiene su química, su volumen y su peso. No es extraño que mientras unas personas necesitan comer alimentos, otras necesiten otros. Mientras unas personas quieren aire y ventilación, otras prefieran lo cerrado y desguardado. Lo importante es crear una convergencia de todos, como un jardín de piedras. También nos descubrimos como una foresta de árboles diferentes, como un jardín con distintas flores, hierbas o arbustos. Los árboles están totalmente expuestos a los elementos y obtienen su poder de todo lo que les rodea. Con sus raíces llegan a grandes profundidades en la tierra, o se elevan hacia arriba para recibir la luz. Sus troncos fibrosos están llenos del flujo de la vida, obtienen su fuerza de la tierra, del agua, de la lluvia, del espacio que les rodea. También nosotros, nuestros cuerpos, son un campo de energía como los árboles. Se nutren de lo que nos rodea. Somos en nuestra comunidad como diversos árboles que comparten un espacio vital, un mismo suelo. Cada uno tiene su peculiaridad. Jesús se comparó con la vid y a nosotros con los sarmientos. Se enfadó con la higuera que no daba fruto. Unos son árboles frutales, otros tal vez de adorno que acogen, cobijan bajo su sombra y embellecen la casa. Unos como las flores, otros como las hortalizas. El sabio refranero utiliza esta simbología. Los árboles más viejos dan los frutos más dulces. Del árbol del silencio
pende el fruto de la seguridad. La aceptación de la diversidad vegetal nos lleva a no pedir peras al olmo y a ser conscientes de que en la variedad está el gusto. Hay también en nosotros una biodiversidad animal. Cada uno vive la animalidad a su manera, dentro de la común condición de la especie humana. El principio zoológico nos constituye también. Por eso decimos de determinadas personas que están siempre como el perro y el gato, o de otras que parecen el jefe de la manada, o incluso de algunas que son rapaces, o de otras que son parásitos. ¿No decimos de Jesús que es como un manso cordero o el león de Judá? ¿No llamaba Jesús a Herodes zorro y a sus discípulos mis corderitos? ¿No hay en nuestra sociedad animales de carga, leones carniceros, palomas y halcones? Podríamos decir, utilizando el buen humor, que nuestra comunidad tiene algo de zoológico, con las reacciones más sorprendentes en nuestras relaciones, en nuestra forma de alimentarnos, de subsistir y resistir. El instinto animal de conservación, de perpetuación, de afirmación es muy fuerte. La biodiversidad psicológica, mental y espiritual es aquella que más nos caracteriza. Ese mundo del alma y del espíritu nos torna más misteriosos e imprevisibles. En cada uno de nosotros brilla la llama del espíritu, una peculiar sensibilidad, un misterioso mundo de afectos, de amores, de sueños, de miedos y complejos. Cada uno de nosotros es un ser libre, dotado de conciencia, agraciado con vida eterna. Y sólo tenemos acceso a nuestra intimidad a través de símbolos, de pequeñas y progresivas relaciones de empatía. Es fácil que la verdadera realidad de la otra persona nos pase desapercibida. Vivimos en nuestro propio cuerpo, pero sólo comenzamos a existir de verdad bajo la mirada del otro. Sin comunión existencial, la vida se apaga. Todos nacemos dos veces. En la naturaleza nacemos a la vida y en la sociedad nacemos a la existencia. Es cierto que somos animales, pero no solo eso. No solo buscamos el placer, ante todo buscamos la relación que nos asegura nuestra existencia. Deseamos la relación, el amor, el reconocimiento, y no algo que la relación pueda darnos. La mirada del otro que nos reconoce es como el oxígeno del alma, como el aire. Ningún castigo más diabólico podría ser concebido, si fuera físicamente posible, que ser abandonados en la sociedad y pasar totalmente desapercibidos para todos los miembros que la componen. Esta es la posición del marginal, del excluido. Los pobres son aquellos a quienes ni siquiera nadie observa. El pobre entra y sale sin que se le note, y en medio de una muchedumbre se encuentra en la misma soledad que enclaustrado en su choza. La comunión existencial no llena todas las exigencias de comunión que percibimos en nuestro ser. La incomplétude, palabra francesa difícilmente traducible, pero que se comprende, la dimensión de no es ser completos. En el ser humano, la incompletud hace que deseemos mucho más de lo que de hecho podemos darnos los unos a los otros. El reconocimiento mutuo, el crecer bajo la mirada del otro, es insuficiente. Necesitamos ser reconocidos por el mismo Dios, sentirnos justificados por su gracia y sabernos hermanados con todos por Él. La dimensión espiritual es para nosotros la más misteriosa. Se expresa en las ideas, sentimientos, sueños, utopías, en la creatividad. La comunión en ese ámbito es inagotable, es siempre susceptible de más. Nunca se ve satisfecha del todo. Hay en nosotros una sed infinita que nunca se sacia y nos hace sentirnos menesterosos. Esa incompletud nos sitúa delante de la nostalgia de lo infinito,
la nostalgia del espíritu, la nostalgia del todo. En este apartado hablamos sobre la convocación, porque la comunidad es una comunión, una comunidad de personas que han sido llamadas, vocadas por Dios. Dios tiene todo el protagonismo en esta selección de personas que Él ha escogido, y lo propio nuestro es ser seguidores de aquel que nos ha llamado en Jesús, seguidores y discípulos. La construcción de la comunidad no depende de la buena voluntad, ni del buen liderazgo o de iniciativas para construir comunión. Depende de la fuerza del Evangelio, de la energía de la utopía del reino de Dios. La comunidad que Dios quiere. Por eso, si el Señor no construye la comunidad, en vano nos cansamos. Hemos de descubrir el protagonismo de Dios en la comunidad. Dietrich Bonhoeffer así presenta la comunidad en su famoso libro Vivir en comunidad. Somos comunidad de seguidores, seguidoras de Jesús, de discípulos, de discípulas. Por eso debemos volver a Galilea, a las parábolas, a los milagros. Somos comunidad de la alianza, del Shema, de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, y a nuestros hermanos y hermanas como a nosotros mismos. Jesús nos decía: a vosotros que me escucháis os digo, amad, amad. La filoxenia es el amor a los extranjeros, a los distintos, y es así como somos perfectos. La misericordia, la compasión es la que nos lleva a la perfección del amor. Para que haya comunidad se hace necesario un principio unificador. Donde este principio no exista, hay discriminación. Una comunidad en la que cada uno está excesivamente especializado, en la que falten metas colectivas, se convertirá poco a poco en un grupo descentrado, en una colectividad de personas solas, en una reserva de intereses. Sin embargo, cuando hay metas de grupo, ilusión por un proyecto conjunto, surgen círculos de entendimiento y una prontitud constante a preocuparse por la otra persona. En este caso, se conocen, sin tener que ser requerido para ello, cuáles son las necesidades de los demás que hay que atender. La única fuerza interior de que disponemos para entrar en comunión es el amor, que llamamos caridad o incluso amistad. La caridad a Dios y a los hermanos ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo y edifica nuestra comunión. Quien ama toma sobre sí las enfermedades y dolencias de sus hermanos, alivia a los que están cansados y agobiados, vigila para mantener su corazón en la mansedumbre y en la humildad, se siente familia de quienes cumplen la voluntad de Dios, se hace amigable, ama y se entrega. San Pablo menciona la caridad con mucha frecuencia, pero en contextos de oración. Con ello nos quiere decir que no podemos comprar el amor, sino sólo suplicarlo. La caridad viene de Dios Padre. El amor es fruto del Espíritu. La caridad de Dios se ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. Cuando nos vemos incapaces de amar, estamos enfermando. Y si ante cualquier enfermedad enseguida acudimos al médico, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no intensificar nuestra súplica cuando adolecemos de falta de amor? Un proverbio chino decía: la gente se arregla todos los días el cabello, ¿por qué no el corazón? El Papa Francisco nos habla de la mística de vivir juntos en Evangelii Gaudium número 87, y de allí recojo estas ideas. Tras el avance de las redes e instrumentos de comunicación humana,
sentimos el desafío de la mística de vivir juntos, de mezclarnos, encontrarnos, tomarnos de los brazos, apoyarnos, participar de esa marea algo caótica que puede convertirse en experiencia de fraternidad, caravana solidaria, santa peregrinación, solidaridad y encuentro. Salir de sí mismo hace bien, pero encerrarse en uno mismo, amargo veneno. La humanidad saldrá perdiendo con cada opción egoísta que hagamos. Y sigue diciendo el Papa en otro número de Evangelii Gaudium 272. Por lo tanto, cuando vivimos la mística de acercarnos a los demás y de buscar su bien, ampliamos nuestro interior para recibir los más hermosos regalos del Señor. Cada vez que nos encontramos con un ser humano en el amor, quedamos capacitados para descubrir algo nuevo de Dios. Y yo diría, en tu hermano o hermana de comunidad está el Dios que a ti te falta. Desde esta mística tenemos la obligación de refundar la comunidad, de inaugurarla cada año, cada tiempo, de cuidar sus raíces para que sea morada y nunca un no lugar, un espacio solo de tránsito, una especie de hostal o de hotel, pero no auténticamente casa, morada. Hay que crear un auténtico yo colectivo, un nosotros, y todo esto se expresa y se debe expresar en el ritmo celebrativo y lúdico, en los ritos de la comunidad, porque son los rituales los que crean comunidades. En esta vida, decía el gran filósofo Eugenio Trías, en esta vida hay que morir varias veces para después renacer, y las crisis, aunque atemorizan, nos sirven para cancelar una época e inaugurar otra, comunidades para un nuevo comienzo. Esta parte se titula Comunidades configuradas por la misión. Es muy importante entender qué es lo que queremos decir con esta expresión. No se trata de comunidades que realizan una misión o que hacen proyectos y luego los llevan a la práctica, sino más bien comunidades que han sido configuradas previamente por la comprensión y la intuición de aquello que Dios quiere hacer, la misión de Dios. La misión de Dios es aquella que tiene la fuerza de configurar y estructurar comunidades. Lo importante no es aquello que las comunidades hacen por Dios, sino aquello que Dios quiere hacer a través de cada comunidad y de las personas que la constituyen, pero en favor de la humanidad, del grupo humano en el que viven y en favor también de la creación. El auténtico porqué no es aquello que la comunidad hace por Dios, sino lo que Dios hace por la comunidad, con ella y a través de la comunidad. La presencia misionera de la comunidad es la que transparenta la misión de Dios, lo que Dios está haciendo y cómo lo está haciendo. Es la comunidad testigo de la acción del Espíritu de Dios en favor de la humanidad y de la creación. En el paradigma teocéntrico, la comunidad se deja configurar por la misión de Dios, por la misión del Espíritu. Su objetivo es dejar a Dios ser Dios en medio de nuestro mundo y de su creación, y colaborar con Él en la medida en que Dios se lo pida. Este modo de presencia de una comunidad es el gran recurso que tiene nuestro Dios para evangelizar la sociedad. Es la missio Dei, la misión que tiene a Dios como protagonista, la que configura y ofrece la razón de ser de una comunidad, la que configura una comunidad. La misión divina, la misión de Dios, florece como reino de Dios ya presente en el mundo. Pero no es que Dios lo haga todo.
La Iglesia es llamada a ser cómplice, agente, colaboradora de la misión de Dios y no la actriz principal. Lo mismo hay que decir de cada comunidad, de cada instituto. La misión no se realiza sin más, construyendo iglesias, creando comunidades eclesiales, fundando comunidades religiosas en determinados lugares. De lo que se trata no es de comunidades que hacen, que protagonizan la misión, sino de comunidades afectadas, comprometidas con la misión que el Espíritu está realizando por doquier. Se está dando un verdadero giro copernicano. La misión es el centro, es el sol, y la Iglesia, las comunidades, son sus satélites. La misión de Dios es el sol. La misión o la ministerialidad de la Iglesia es la colaboración cómplice con la misión de Dios. La misión de Dios hacia la Iglesia, Iglesia. Por eso, fuera de la misión no hay Iglesia. Extra missio nulla est ecclesia. Y la misión se realiza a través de diversas formas, unos con el anuncio, otros con el testimonio. Hay personas que realizan la misión a través de la presencia, otros a través del martirio y no pocos a través también del engendramiento, de esa misteriosa relación que hace a determinadas personas padre espiritual, madre espiritual, y uno no lo es simplemente por denominación o por haber sido destinado a ello, sino que esto surge cuando alguien te dice: tú eres mi padre espiritual, tú eres mi madre espiritual. Es decir, se necesita la correlación y descubrir a través de otras personas quienes han sido agraciados con el don misionero de la maternidad o paternidad espiritual. La misión de Dios no es anacrónica. La misión de Dios se adapta a cada uno de los tiempos, de los momentos históricos por los cuales la humanidad está pasando. Se adapta también a los lugares. Hoy estamos en la sociedad de las reorganizaciones. Todo se adapta a esta movilidad social propia de la sociedad del movimiento. Al cambio de época responde también un cambio en la expresión misionera. Dios se expresa de otras formas, nosotros tenemos que descubrirlas. Por esto también necesitamos otra reorganización, la reorganización de la misión, la reorganización de la comunidad. Con el paso del tiempo, nuestras comunidades se deterioran, se descontextualizan, pierden el ritmo de la sociedad y es necesario volver de nuevo a redescubrir qué es lo que hay que hacer, qué es lo que nos espera. Katharine Jefferts Schori, presidenta de la Unión Episcopaliana Anglicana de Estados Unidos, cuando abrió la gran asamblea de todas las iglesias pertenecientes a la Unión Anglicana, dijo las siguientes palabras: en la Iglesia estamos padeciendo una seria crisis cardíaca. El corazón de este cuerpo es la misión. Cada vez que nos reunimos, el Espíritu nos ofrece un marcapasos para impulsar el ritmo de este corazón. El desafío está en si responde o no el músculo cardíaco, si reinicia sus enérgicos latidos enviando vida al mundo. ¿Podéis escuchar este latido que dice misión, misión, misión? Es por lo tanto la misión, el corazón de la Iglesia, el corazón de una comunidad. Y si nos preguntamos, ¿mi comunidad está latiendo? ¿Late el corazón? Si late, deberá decir misión, misión, misión. Por esto, comienza por la Iglesia y probablemente perderás la misión. Pero comienza con la misión de Dios y ciertamente encontrarás a la Iglesia. Comienza por tu comunidad y perderás probablemente la misión. Pero comienza con la misión de Dios y ahí encontrarás a tu comunidad.
Por eso, ante todo, la missio Dei, la misión de Dios, la misión del Dios Creador, la misión de la Santa Trinidad, siempre Trinidad en salida, Trinidad misionera, Dios Padre el Creador, el Hijo Jesús el enviado, el Shaliach, el enviado del Abba, que siempre estaba pendiente de cumplir su voluntad. Y cuando el Hijo asciende al cielo, el Abba y el Hijo Jesús envían al Espíritu Santo, y estamos en el tiempo de la missio Spiritus, de la misión del Espíritu Santo. Por tanto, no olvidemos nunca este cuadro trinitario, fijémonos en él para descubrir en qué consiste nuestra misión. Por lo tanto, ante todo, la missio Dei no es la comunidad la que tiene un programa misionero, sino Dios, quien le confía colaborar en su proyecto. Jesús nos lo dijo: no me habéis elegido vosotros a mí, yo os he elegido a vosotros para que vayáis, y que se creen así comunidades de discípulas, de misioneras, de discípulos y misioneros de Jesús, que van donde el Espíritu nos dice, y por esto Jesús nos prometió: seréis bautizados con Espíritu Santo. Después de esta reflexión sobre la primacía de la missio Dei en la experiencia misionera de la comunidad, nos podemos preguntar: ¿y cómo formar comunidades que colaboren en la missio Dei? ¿Qué procesos habría que abrir para que esto sea posible? Responder a estas preguntas nos lleva a un cambio de paradigma comunitario y también de programación comunitaria, porque no es la comunidad la que programa su misión, sino aquella que discierne qué misión Dios le está confiando en cada momento histórico. Y en esta tercera parte queremos presentar las comunidades como comunidades en misión de comunión interna hacia adentro y en misión de comunión hacia afuera, hacia su propio contexto, hacia su propia localidad o hacia toda la humanidad incluso. Y estas características, estos rasgos, van configurando poco a poco la comunidad, haciéndola trabajar para que pueda ofrecer ese mensaje que ella pretende y pueda ser también ese punto de encuentro y de interconexión que hoy es tan necesario para hacer que nuestro mundo no viva en fragmentación ni en guerra, sino que se pacifique y se entre en comunión unos con otros. La comunidad vivirá, por lo tanto, a partir de estos 7 rasgos que inmediatamente vamos a ver. El primer rasgo de una comunidad configurada por la misión es el comunitario. Jesús nos llama en comunidad y no solo como individuos. Aprender a ser misioneros, misioneras, es un ejercicio comunitario y no individual. Jesús entrenó a sus discípulos en comunidad. Eligió a 12, los llamó Shaliach para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. También Pablo hizo lo mismo. Un aprendizaje de la misión en el que todos colaboran potencia las comunidades. Es una especie de colegialidad sinodal. No es suficiente un aprendizaje informativo. Es necesario también un aprendizaje práctico y saber compaginar los carismas en la misión compartida sin excluir a nadie. También es necesaria la conversación como expresión de un aprendizaje activo y colaborador. Una comunidad en la que no se conversa sobre los grandes temas de la misión, en la que no hay comunicación de experiencias, incluso de contrastes y diferencias, no responde al sueño de aquel que la eligió. Nadie tiene el monopolio del espíritu, ni siquiera las personas más ilustradas o quienes por un título desprecian la opinión de los simples. En la conversación y discusión, Jesús se hace presente, como les ocurrió a los discípulos de Emaús.
También Jesús dijo: donde 2 o 3 estéis reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de vosotros. En la conversación pueden surgir perspectivas nuevas. En la conversación se crea el espacio en el que se practica la obediencia a la verdad. Quien se ejercita en la conversación comunitaria lleva a la praxis misionera ese estilo conversador. No es dogmático, no impone, escucha y propone. Busca la verdad y no impone su verdad. Quien conversa en la comunidad, conversa después en la misión. A San Pablo no le importaba su carnet de identidad nacional, sino su identidad como enviado y mensajero de Jesucristo. Por eso se hacía todo a todos. Dios ama a todo el mundo, pero coloca a cada uno, a cada pueblo, en una cultura peculiar, marcada por el lugar, en una determinada vecindad con otros pueblos. El Dios de lo global es también el Dios de lo local. El Espíritu quiere configurar sus comunidades en esa tensión en la cual no se elimina lo global ni lo local, pero la comunidad está llamada a encarnarse, a identificarse dentro de un determinado contexto, a hablar su lengua, a valorar sus símbolos, a arremangarse para colaborar en la solución de sus problemas. Ese es el modelo de comunidad que hace creíble la misión. El rasgo cultural. Comunidad transcultural y global. Cada vez somos más multiculturales y estamos llamados a ser cada vez más interculturales e incluso transculturales. Visitar las periferias, las fronteras culturales, entra dentro de la vocación misionera de una comunidad, pero también el que esté integrada por hermanos o hermanas de otras culturas, razas y pueblos. Si Abraham fue una bendición para todas las naciones, ¿no lo seremos nosotros, discípulos y misioneros, discípulas y misioneras de Jesús? ¿No estamos llamados a unirnos con gente de toda nación, tribu, pueblo y lengua? Hemos recibido una misión de reconciliación de todos los pueblos. También en nuestro espacio Jesús nos envía a todas las naciones. Por eso una comunidad no debe cerrarse en sí misma, en su propia localidad. Ha de ser generosa y no impedir los sueños de quienes se sienten identificados y llamados para ir a otros países a evangelizar. La comunidad tiene otra característica: forma nuestro carácter. Pablo así lo dijo: seguid mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. La comunidad en cuanto tal es un espacio formativo, o puede ser también un espacio tóxico y deformativo. Cuando la comunidad es un espacio formativo, cada persona crece en individualidad, mejora sus rasgos personales, modela mejor su carácter, crece en su espiritualidad peculiar, hace que la presencia de Jesús y del Espíritu en ella sea cada vez más consistente y embellecedora. La comunidad es el espacio donde mejor se detectan los 7 pecados capitales, pero también el espacio donde más amenazados están. La superación de los malos vicios nos da nobleza, nos vuelve virtuosos, le da solidez a nuestro carácter. Es así como el misionero o la misionera mejoran también su misión. Hay quienes preguntan: ¿qué tipo de misión tiene Dios reservada para mí? Pero esa no es la pregunta acertada. La verdadera cuestión es otra: ¿qué tipo de mí quiere Dios que colabore en su misión que cuenta con una comunidad? En la comunidad se debaten a veces muchos egos y no es fácil armonizarlos, pero cada ego comienza a desabsolutizarse, a relacionarse cuando aprende el arte de la humildad y el servicio. Entonces se perfecciona nuestro yo. En ese caso, los yoes diversos se armonizan, se vuelven generosos y no envidiosos,
amables y no iracundos. El sexto rasgo de una comunidad misionera es contemplativo y también litúrgico. Es muy importante para ser comunidad misionera conocer a Dios, contemplarlo en el silencio, adorarlo y celebrar su presencia. La misión de Dios que define nuestra forma misionera y comunitaria debe convertirse en el gran centro de nuestra contemplación. Esto tiene mucho que ver con la liturgia comunitaria. Una liturgia configurada por la misión de Dios da forma, nutre y envía a la comunidad misional. Como el Padre me envió, así os envío yo. Y fijémonos que al final de la Eucaristía se dice ite missa est, que se debe traducir adecuadamente ite, iros. Missa est, la misión, ha sido enviada. A veces pensamos que lo más importante en la liturgia es volverla atractiva, que responda a los gustos de la gente. La liturgia no debe ser manipulada en este sentido. No es teatro ni pasarela de personajes que se ganan a la gente por sus destrezas y artes. Se trata de una liturgia en la que el Espíritu crea visiones alternativas, relata el querer de Dios sobre nuestro mundo y nuestra historia concreta. Una liturgia configurada por la misión, y me refiero no solo a la Eucaristía, también a la liturgia de las horas, a la celebración comunitaria del perdón, es aquella en la cual la comunidad es pasiva y activa al mismo tiempo. Es el gran momento contemplativo, adorador y silencioso en el que reconocemos que el Señor está con nosotros. La comunidad en estado de liturgia es asamblea de cristianos en misión con Dios, cómplices del Espíritu Santo que encarnan el Evangelio de Jesús. El ite missa est debe ser no una fórmula rutinaria, sino el envío diario que configura la comunidad contemplativa. Quienes nos visitan pueden darse cuenta del grupo humano con el que están, de las inquietudes que lo mueven, de quien se enseñorea de sus vidas. Desgraciadamente a veces las comunidades no son tan religiosas como su nombre indica. Se dejan llevar por la mundanidad espiritual o la acedia egoísta. Quienes nos visitan pueden encontrarse con un grupo de gente maja, pero que ni menciona a Dios ni lleva a apasionarse por la alianza con Él. Serán comunidades secularizadas y secularizadoras, comunidades que no confiesan su fe fuera del ritualismo. O puede haber otro tipo de comunidades en las cuales el lenguaje religioso sea la rutina, no comunique ninguna emoción ni lleve a la transformación o al deseo de cambio. Nuestra verdadera identidad nos es concedida como una nueva creación. El Espíritu de Dios Padre y de Jesús nos hace nacer de nuevo si de verdad lo deseamos. Esta identidad ha de funcionar cuando nos encontramos en el espacio público. Ahí es donde podemos mostrar que existe una forma nueva de ser humanos. ¿Qué es lo que hace que un joven quiera integrarse en una comunidad carismática, en una congregación, y que se una a personas que nunca ha conocido? Las interacciones que hay dentro de él y los sentimientos de pertenencia que se van anudando. Cuando no hay pertenencia, no hay comunidad. No se pertenece por un acto voluntarista. La pertenencia nace de una alianza mutua entre todos. El sentido de pertenencia es como un río que fluye, nunca se detiene. Lo que mueve el río es la comunicación, la información, la transparencia. Mueve el río la pertenencia, el compartir historias, relatos y mitos. Estos son los 7 adjetivos de un nuevo relato en la vida comunitaria en misión. El séptimo y último rasgo de una comunidad misionera es congregacional. Aquí quisiera anticipar una cita de Gustavo Gutiérrez.
Vivimos en la época de los comunicadores. Yo comunico, dicen. Usted comunica, ¿pero qué? Comunicar es un verbo transitivo, no intransitivo. Esto también se lo pregunta a cada comunidad. ¿Comunica? ¿La comunidad transmite? Va a transmitir si se siente conectada con toda su congregación. La reunión de toda la congregación se hace presente y palpable en cada comunidad. De ahí esta característica. La falta de identidad hace que reine el caos en una comunidad. En el modelo comunitario de los 7 rasgos desaparecen las relaciones de dominio. Todos nos sentimos implicados en la misma aventura. Aunque la meta parezca lejana, la dirección es clara. El camino ya lo hemos emprendido. Demos cuerpo a la utopía, al sueño. Las aparentes contradicciones son superables cuando las abordamos desde el porqué y en el contexto del todo. El respeto y la valoración de las diferencias nos acercan al Shalom, a la paz del reino, al reino de Dios al cual todos somos convocados. Llega el momento de un largo pero cierto proceso de transformación en nuestro planeta, en nuestra humanidad y, ¿por qué no?, también en nuestras comunidades. Muchas gracias por vuestra atención y por haberme dado la posibilidad de reflexionar sobre estos 2 temas: misioneras, misioneros de interioridad, misioneras, misioneros de comunión.